este, la- las dudas van a seguir, obviamente, por un tiempo. Esto es nuevo y todo Lili, ¿vos indica estás que... grabando? ¿Estás viendo por ahí? Perdón. ¿Vos estás grabando, Lili? No, ¿Vos pusiste a grabar? yo estoy grabando. Perfecto. Bueno, me parece que como el tiempo es oro para todos, podríamos comenzar con las preguntas que tengan. Así que los invito a levantar la mano el que quiera participar y si no, por favor, escriban en el chat y yo con mucho gusto se las leo a Marcelo. No sé, Marcelo, si quieres hacer una pequeña introducción en relación a la Podemos, declaración sí, jurada. lo que quería ver era si podía compartir la pantalla como para ir viendo, básicamente tener a la vista el contenido de lo que es la nueva declaración jurada de origen y poder, Probá ahora, ¿eh? sobre esa, me sigue saliendo la misma pregunta, y después me dice, está impidiendo el acceso. Debe ser Cuando pongo, porque algo de tu compu, sí, porque acá ya te puse como anfitrión. Vos estás como anfitrión directo. ah, bien, entonces, ¿qué tendría idea? ¿No? Yo no tengo ni idea. Pasame por WhatsApp a ver a mí Ujú. la presentación. Estoy mirando, a ver. Bueno, ¿Seguridad puede ser? No. voy a silenciar a todos, pero tengan en cuenta que pueden desmutear y preguntar, pero para un orden voy a desmutear a todos, voy a sacar a todos el... Ahí está, me parece, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Excelente. Claro, pues me preguntaba qué pantalla quería compartir. Bien, bien. Bueno, voy a Perfecto. mutear a todos, por las dudas. Hay muchos micrófonos abiertos y por ahí... Por favor, que yo como anfitriona. Bueno, Marcelo, el único que se puede desmutear por ahora es vos, así que adelante. No te escuchamos, Marcelo, estás muteado. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Y ¿Me entonces, si quieres, escuchan? hacemos Ok. una No, breve introducción porque ya comenzaron a hacer preguntas por el chat. perfecto. Sí, Te hago una sola pregunta. ¿Me están viendo a mí o están viendo la pantalla? te vemos a vos y vemos la pantalla, por lo menos yo. Ah, perfecto. Sí. Bárbaro, está, ok. No, simplemente para empezar ya digamos, entrar de lleno en el tema, simplemente acá lo que estamos viendo es lo que muestra PCRAM, pero en realidad lo que les quería decir era que, como ya hablamos la otra vez, y bueno, que es lo que se viene desde el punto de vista de la norma de origen, todo se reduce a 3 posibilidades, tenemos el formulario ahí, y ahí vienen todos los tips. Uno de los tips, precisamente, que está señalando acá, dice declaración jurada de origen, ¿no? Y acá es donde entramos en el tema, digamos, que más que nos convoca hoy, porque básicamente la convocatoria es, en principio, aclarar cualquier duda, pero vamos a arrancar sobre todo con esto, porque es lo que hay que empezar a hacer a partir de mañana. Y obviamente puede empezar, o de hecho va a complicar la vida de todos por el hecho simple de que, como es nuevo, hay que hacerlo todo de vuelta. Así que eh, arrancamos por acá. Básicamente, en realidad, la declaración jurada de origen en sí misma no es distinta o no es muy diferente de lo que era la anterior, pero lo que sí es diferente es que ahora el número, o sea, lleva un número la declaración jurada de origen, un número correlativo. O sea, esto lo hace más formal. Si quieren, algunos se podría preguntar por qué el motivo del cambio, pero
a mí me parece que esto puede tener explicación en función de algo que todavía no va a ocurrir, que no se sabe si va a ocurrir, o al menos no se sabe si va a ocurrir en todas partes, que tiene que ver con el hecho de que lo que conocíamos únicamente como certificado de origen, en el nuevo régimen de origen está previsto que se pueda, que se llama, de hecho se llama prueba de origen, y tiene dos posibilidades. La que ya conocemos, que es la del certificado de origen, en su formato digital o en su formato papel, según los acuerdos y según la obligatoriedad de uno u otro. Y la nueva posibilidad, que es la declaración de origen a secas, que es lo que se conoce como autocertificación, que tiene que ver sobre todo con el hecho de modernizar, por lo menos eso es lo que se argumenta, el régimen de origen del Mercosur y llevarlo a la altura de otros regímenes de origen de otros acuerdos internacionales sobre los cuales se ha estado trabajando, porque evidentemente este formato que ahora toma el régimen de origen Mercosur es más que nada para esto, para ponerlo a la altura de otros acuerdos internacionales más modernos, más ágiles, con un formato más actual. Entonces, es muy probable que esta obligatoriedad de poner el número de la declaración jurada de origen tenga que ver con esta posibilidad que les decía recién, que no sabemos si va a ocurrir realmente, que es la de la posibilidad de la autocertificación. ¿Por qué lo planteamos en esos términos? Porque cada país tiene que decidir si quiere, o si va a adoptar ese formato de autocertificación, y debe comunicarlo a los otros países, en este caso del Mercosur, con 6 meses de anticipación, con lo cual, bueno, de acá a 6 meses ya sabemos que esto por lo menos no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hasta ahora ningún país se ha expresado sobre este tema. No se sabe si realmente alguno lo va a adoptar. Sabemos, por lo menos por algún comentario que hemos escuchado en algunas reuniones, que Brasil lo está estudiando, pero no hay todavía ningún tipo de adelanto ni de formato, o sea, de si esto efectivamente va a ocurrir o no va a ocurrir. Obviamente es una decisión política y también tendrá que ver con cómo resulta. Los comentarios que tenemos de México, por ejemplo, no eran muy positivos sobre ese tema. Pero obviamente si esto funcionará bien y si el control funciona como corresponde, en ese caso la declaración jurada de origen para estos casos no se hace en el momento de emitir la autocertificación, sino solamente en caso de que haya algún tipo de proceso de verificación. O sea, cuando hay dudas respecto de la veracidad de lo que está contenido en esa declaración de origen, cuando exista, recién ahí el exportador va a presentar una declaración jurada de origen. ¿Mm? Básicamente, entonces, lo que tenemos es la declaración jurada de origen, es una declaración jurada que, como dice ahí, está suscripta por el productor final, que debe indicar las características y componentes del producto. En esto no difiere básicamente de lo que ya conocemos del certificado de origen actual. ¿Mm? Dice que si el exportador es distinto del productor final, el exportador podrá igual suscribir la declaración jurada de origen en la medida en que cuente con la información requerida. ¿Mm? Y dice ahí, en caso de que se presente como certificado de origen, cada solicitud de emisión ante la entidad, bueno, deberá ser precedida por una declaración jurada, o sea que no se emite un certificado de origen sin su correspondiente declaración jurada, cosa que además ahora, en el nuevo formato del certificado de origen, está escrito. O sea, uno ve y en el campo 11 del nuevo certificado de origen consta el número de la declaración jurada de origen. Entonces, para ustedes, supongo yo parto de la premisa de que ustedes son en su mayoría exportadores, pero si hubiera también, o sea, el exportador muchas veces también es importador, tengan en cuenta que más allá de que la responsabilidad de estos datos tienen que ver con quien emite el certificado, puede también constituirse en un problema o en un posible dolor de cabeza. ¿Qué quiero decir? Que va a haber que controlarlo. O sea, si ustedes ven un certificado o reciben un certificado de origen del Mercosur y en el campo 11 consta el número de este certificado, pero consta también la fecha.
Estas declaraciones juradas de origen tienen validez por 12 meses, sobre todo cuando básicamente, ¿no? Cuando el proceso y los materiales componentes no sean alterados. Entonces, si yo miro un certificado de origen, recibo un certificado de origen y veo una fecha que tiene más de un año, ese certificado no debe, o sea, está mal emitido porque la declaración jurada está vencida. O sea, sabemos que si la validez de la declaración jurada es 12 meses, digamos, desde el momento en que se emite el certificado, tiene que, al menos esas fechas, no pasar de los 12 meses. Digo, no es algo que, claro, es algo nuevo, porque hasta ahora estos datos no los teníamos, pero a la hora de controlar un certificado o de padecer por ahí ciertas presiones aduaneras, a lo mejor esto puede constituirse en un futuro dolor de cabeza. Acá lo que hicimos fue básicamente convertir en tabla la declaración jurada respecto de cuáles son los contenidos de la declaración jurada de origen, pero en general van a ver que son básicamente los mismos que veníamos manejando hasta ahora. O sea, lo que es la declaración jurada, el número, la empresa, o sea, todos los datos que ya conocemos y especialmente aquello que tiene que ver con los materiales utilizados. Que acá está separado, dice materiales originarios del país productor, materiales originarios de otros estados partes y materiales no originarios. Y por último, materiales de terceros países que hayan cumplido con la PAC. PAC es política arancelaria común. Entonces acá lo que está diciendo es que en estos 4 grandes ítems hay que volcar la información correspondiente. Obviamente siempre en la medida en que se tengan. Pero más allá de todo esto, creo que lo más importante es que vayamos directamente, o sea, cuáles serían las dudas o cuáles son las dudas que se nos van a plantear a partir de este nuevo proceso. Me parece que lo mejor, más allá de escuchar en teoría, porque esto no es teórico, esto acá lo que tenemos que ver es en qué cambia nuestro trabajo a partir del día de mañana, al menos en relación a el certificado y la declaración jurada de origen específicamente. Así que me parece que lo mejor sería pasar directamente a las preguntas y lo vamos conversando directamente en cada caso en particular. Insisto, en la medida de que todo esto sea posible. ¿A qué me refiero? A que van a surgir dudas y van a surgir inconvenientes, desgraciadamente siempre pasa. Sepan también que el formulario actual, el que ya conocemos, va a continuar vigente por un año más. Entonces, llegado el caso, no van a ser tanto los inconvenientes. Vemos sí algunas dudas respecto de la aplicación del régimen de origen en general. Hay mucha inquietud con respecto a otros acuerdos. Desde ya, digo, por si alguno va a preguntar, les digo que esto afecta únicamente al régimen de origen del Mercosur. Los demás acuerdos no están afectados. O sea, puntualmente el APSE 18. Si quieren, podemos sumarle los acuerdos automotrices, sobre todo en la medida en que los acuerdos automotrices hacen referencia a la aplicación en determinados casos de normas de origen Mercosur. Estuve revisando los acuerdos automotrices y en general todos remiten a la norma del Mercosur, o sea, en general citan un protocolo, pero dicen o el que lo reemplace en el futuro, con lo cual lo que estamos diciendo es que en el nuevo certificado de origen hay que consignar la norma actual, la norma nueva. Pero si quieren ya podemos arrancar con preguntas para ir a los casos concretos, así vamos resolviendo los temas sobre el pucho. Voy a comenzar leyendo, a ver, las que tengamos acá en el chat. Y pregunta Viviana Arpín. Hola, buenas tardes. ¿Se debe presentar una DDJ cada vez que hacemos un origen? Y sí, en principio sí, salvo que los procesos y los materiales sean los mismos, como decíamos recién, en cuyo caso esa declaración jurada de origen se mantiene hasta 12 meses. O sea, hasta por 12 meses mantiene su vigencia esa declaración jurada de origen. Por eso les decía lo de la fecha, que si hay que controlar en el caso de una importación un certificado de origen, bueno,
por lo menos tiene que tener una fecha no más allá de un año atrás, porque si no, obviamente esa declaración jurada está vencida. Bien. Luego pregunta Joffrey y compañía. ¿Hace 35, 36 y 59 siguen igual? Exactamente igual. Por eso les decía, yo me atajaba de eso, porque, claro, cuando digamos, hay una norma así que alborota todo, nos agarran las dudas por todos lados. No, no, tranquilos. O sea, lo que se ha modificado es el régimen de origen Mercosur. De paso, sobre el 35 se está trabajando en un protocolo que va a modificar más o menos en esta misma dirección el régimen de origen, pero hasta que no se apruebe ese protocolo y no entre en vigencia de acuerdo a lo que diga ese mismo protocolo, pero piensen siempre que en general esos protocolos entran en vigencia en forma conjunta. Entonces, cuando se firma el protocolo, recién ahí, ¿se acuerdan que esto que estamos padeciendo ahora, en realidad pasó el año pasado? O sea, la decisión del Mercosur era del año pasado. Lo que ocurre es que, en general, todos descansamos pensando en la inercia que siempre tuvo el Mercosur, de que cada vez que cambiaba la norma de origen, tardaban 5 años en ponerlas en vigencia. Más o menos, esos eran los términos de las últimas 2 veces anteriores. Y esta vez, bueno, no, hubo una aceleración. De paso, antes que también seguramente van a venir preguntas, y esto a mí sí me parece importante en el sentido de que va a traer lío necesariamente, va a traer consecuencias, es el hecho de que ustedes vieron que ahora tenemos 3 posibilidades. El A y el B es lo mismo que veníamos manejando, que son productos ya sea obtenidos u originarios. El C es lo que resume todas las otras normas que conocíamos antes, pero ¿esto a qué remite? A la aplicación de requisitos específicos de origen. Bien, esos requisitos específicos están en un listado y ese listado está expresado en NSM 2017. O sea, estamos hablando de la nomenclatura anterior, en el caso de la Argentina, o sea, del decreto 1126 del 2017. O sea, no del 557 del 23, que es la nomenclatura que estamos manejando ahora. Lo que dicen las autoridades del Comité Técnico número 3, que es el que está trabajando con estos temas, es que ya tienen un proyecto de directiva de la Comisión de Comercio para aprobar, pero claro, hasta que no salga aprobado, vamos a tener este inconveniente que, digamos, cuando la posición, o sea, en muchos casos, ustedes lo ven, la posición no varió, pero cuando varió la posición, puede traer problemas, seguro que va a traer problemas, porque no siempre las equivalencias son de 1 a 1, a veces las equivalencias son más sutiles, de hecho hay partidas nuevas, no siempre va a estar tan fácil la cuestión de la equivalencia y, digamos, el caso puntual, al que le toque padecerla, lo va a sufrir. Esperemos que salga yo creo que la única solución es esta, que salga el nuevo listado lo antes posible para terminar con todas estas cosas que van a traer líos necesariamente. No solamente a la hora de emitir el certificado, sino lo mismo, cuando recibimos un certificado de origen de una mercadería de importación, se me ocurren escenas bastante complicadas ante la aduana. Bueno, seguimos entonces. O sea, tendríamos que hacer una DDJ por cada producto que se exporta habitualmente al Mercosur. Sí, pero es lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora es la misma declaración que antes hacías, nada más que ahora tiene número. O sea, como que tiene otra formalidad. Y de la misma manera que antes, una certificación, una declaración jurada, si los procesos y, digamos, toda la cuestión de cómo se llegaba a ese producto se repetía, se mantenía, eso tiene validez por 12 meses. ¿Mm? Bien. Pero eso en realidad no cambió, eso ya estaba vigente. Y pregunta Gonzalo Hernández, ¿se puede emitir un CO bajo el formato anterior después del 18 de julio? En realidad no, las cámaras, o sea, las entidades habilitadas a partir del 18 de julio van a utilizar el nuevo formato, lo cual no quiere decir que se invalide el otro. O sea, si yo tengo emitido un certificado con el formulario anterior, va a seguir valiendo. Algunos podrían preguntarse, decir, pero ¿y por qué lo hicieron por 12 meses? Porque el certificado, en realidad, vale por
6 meses. El viejo, el nuevo sí vale por un año, por 12 meses. Pero el anterior vale por 180 días, todo certificado vale por 180 días. Sin embargo, le han dado esto, yo supongo que debe tener que ver, además de cierta elasticidad para la norma, con la cuestión de que el certificado de origen mantiene su validez cuando está en una destinación suspensiva. O sea, queda en vida latente, no cuenta durante ese tiempo. Entonces es como que probablemente, es una suposición, ¿no? Le han dado 6 meses más para esos casos. En los otros no tiene lógica. Simplemente se pasaron 180 días, listo, ya no hay más certificado de los viejos. Si las cámaras a partir de mañana emiten certificado de los nuevos, en 6 meses se supone que ya no debería haber más certificados con el viejo formato. Pero bueno, quedan estas posibilidades, ¿no? ¿En qué momento la entidad otorga el código único, la declaración jurada de origen? Se supone que cuando lo firma, o sea, cuando lo recibe, porque es previo en realidad, o sea, previo a la emisión del certificado, el exportador confecciona la declaración jurada. Y en el momento de emitir el certificado de origen, la entidad, esto es una suposición, pero no queda otra que pensar esto porque no está escrito en ningún lado. Pero es lógico que en el momento en que emite el certificado le adjudique a esa declaración jurada un número y que obviamente tiene que quedar guardado porque esa declaración jurada, al igual que la anterior que no tenía número, es la que va a servir de reaseguro a la entidad ante una denuncia de que el certificado pueda no ser o que pueda ser fraudulento, una cosa por el estilo. Bueno. Pregunta Juana Pires. ¿Cuál es el rango admitido para el valor FOB? Porque si no, sufre modificaciones siempre. Por lo tanto, debe ser una por operación. En realidad, lo que dice, vamos a la letra del acuerdo, dice exactamente, dice, en el caso de productos para los cuales el proceso y los materiales componentes no fueran alterados, la declaración jurada de origen podrá tener una validez de 12 meses desde la fecha de su emisión. No contempla otra cosa, o sea, no contempla otro caso de alguna diferencia si si cambia el porcentaje o no. Entiendo que si lo que pasa es que ahí, claro, ahí dice procesos y es claro, pero si hasta ahora lo venían manejando de la misma manera, no tiene por qué alterarse. Al contrario, en realidad, las normas de origen actuales, digamos, las que van a regir a partir de mañana, son más elásticas, porque hasta ahora, digamos, lo que se conocía, que en realidad ahora lo que hicieron fue invertir el orden. Nosotros manejábamos el concepto de grado mínimo de integración regional, que era del 60-40, que no se aplicaba a todo, solamente estamos hablando de materiales, o sea, de aquellas cosas que tienen componentes no originarios. Ahora invirtieron la ocasión, o sea, la forma de expresarlo, ahora es valor mínimo de los no originarios, de los componentes no originarios, y lo llevaron al 45%. O sea que en lugar del 40 es 45, o sea, puedo incorporar más material importado que antes. Antes era 60-40, ahora pasa a ser 45-55. Entonces es más elástico o, si quieren, o sea, como que acepta mayor contenido importado que antes. Bien, Ariel Suárez pregunta, por ejemplo, ¿podría presentar una declaración que abarque todos los productos habituales de un exportador e ir utilizando esa declaración para todos los certificados que realicemos durante ese año que dura la declaración? Yo te diría, primero fíjate cómo es el formulario, porque el formulario te pide por cada posición arancelaria que vos exportás. O sea, no podés poner todos los productos en una declaración. Vas a tener que hacer una por cada producto que exporte y va a valer para todo el año únicamente si, esto que decíamos recién, si los procesos son los mismos. Si no son los mismos, tenés que volver a hacer una declaración jurada. Al menos es lo que dice la norma. Yo creo que de todas maneras esto puede ser interesante, llegado el caso, digo, si es necesario plantear algún cambio a esta normativa y por lo que hemos escuchado de los funcionarios, ayer una charla de los funcionarios del Mercosur sobre el tema
y en general se mostraron muy abiertos a la posibilidad de aportes que se puedan hacer y sobre todo del intercambio, porque acá va a surgir algo, como toda cosa nueva, seguro va a surgir alguna problemática, algún pedido especial, inclusive el nuevo régimen de origen tiene contemplado en uno de sus apéndices al final la posibilidad de pedir requisitos específicos de origen. O sea, dentro de la nueva normativa, si bien se reduce a 3 casos, A, B y C, el C es requisito específico de origen, que puede tener cualquier formato, básicamente este que hablábamos recién del 45-55. Pero si algún sector exportador puede sentirse, digamos, perjudicado por una norma o decir, uy, mira, por acá me están metiendo tal producto y que esto excede los componentes o excede el porcentaje, está la posibilidad por lo menos de solicitar una modificación de ese requisito específico de origen para, en todo caso, proteger determinado sector industrial o viceversa. Eso obviamente tiene que ver con intereses comerciales, ya no técnicos, pero técnicamente está la herramienta para modificar ese requisito. O sea, cuando utilizo materiales de extrazona, o sea, no originarios, tengo la posibilidad, llegado el caso, de solicitar un cambio en esa normativa. Bueno, Octavio pregunta, cuando se exportan materias primarias que no tiene proceso productivo, donde no podemos sacar los materiales si son de nuestro país u otro país, ¿cómo deberíamos completar esa parte? También, primero, en los mismos términos que lo venías haciendo hasta ahora, o sea, tampoco es que esto es novedoso al respecto, pero supuestamente, claro, obviamente que hay casos que son muy puntuales, hay inclusive dentro del régimen de origen, lo que pasa es que son conceptos nuevos que habrá que ver cómo evolucionan, pero el régimen, a ver, yo quiero mirar acá en el ejemplo, yo acá puedo linkear y veo el protocolo 218, que es el del que estamos hablando, hacia el final contempla la posibilidad de lo que se llama declaración del proveedor del material. O sea, hay como una especie de segunda declaración jurada de origen que no se llama como tal, se llama declaración del proveedor del material, que contiene más o menos la misma información de la declaración jurada de origen, que es cuando dice, cuando hay acumulación intra-Mercosur. O sea, acá lo que está hablando es de que hay acumulación o sea, de procesos dentro del propio Mercosur. Entonces, está prevista esta declaración del proveedor del material, sobre todo en los casos en que el exportador no cuente con la información. Eh, pero también dice, en el caso de productos que sean exportados regularmente, siempre que el proceso y los insumos no sean alterados, esta misma declaración vale por 12 meses. O sea, que tiene las mismas reglas o se rige por las mismas características, las mismas puntualidades que hablábamos de la declaración jurada de origen. Y los datos son básicamente los mismos, no hay diferencia. Esto es nuevo, o sea que hasta ahora no lo conocíamos y tampoco es que va a ser esto un instrumento público en el sentido de que el certificado de origen sigue siendo un certificado de origen y esto en realidad solo entra, digamos, como elemento público, o sea, sale a la luz únicamente en casos de procesos de verificación de origen, si no, queda en la entidad. Lo que habrá que ver es cómo evoluciona esto como instrumento, porque es un instrumento nuevo, no existía, hasta el momento no existía. Pero no sé si contesta la pregunta, porque acá lo que está hablando está bien, estamos hablando de en la medida en que sepamos quién es el proveedor y digamos, ese proveedor puede proveernos la información que nosotros como exportadores no tenemos, pero después no, hermano, no hay forma de saberlo. O sea, imagino que debe haber algún tipo de productos en los cuales esto debe tener cierta cuestión medio de imposible de saber de dónde viene, ¿no? Pero
En todo caso, existe siempre la posibilidad, y está contemplado en el régimen de origen, de mantener en secreto alguna información que solamente sería necesaria, llegado el caso, cuando hubiera un proceso de verificación. Bien, Bruno Muñoz pregunta, entiendo que le tengo que pedir a mis clientes exportadores que adapten las DDJ que venían utilizando al nuevo formato que compartieron de DGO. El resto sigue todo exactamente igual. Me genera duda lo que leí de que se asigna un número de certificado que luego debo declarar en el campo observaciones. No, hay un campo específico para la DJO en el certificado de origen. O sea, ese es el número nuevo que hay, porque además el campo no existía. El campo este campo 11 es nuevo, es el que pide el número de, espera que lo vamos a poner en pantalla, el, el formato. Ahí tenemos el certificado de origen y dice número y fecha de JO, el campo 11. Ahí, esa es la parte nueva, eso es lo que, donde, digamos, esa sería la diferencia, sobre todo con el actual. El actual se hace, pero no se guarda y no consta en el certificado de origen. Acá es obvio que si yo tengo un certificado de origen, confecciono un certificado de origen, voy a tener que contar con estos datos, el número. Por eso cuando preguntaban recién en qué momento se va a otorgar, y bueno, sí, el momento en que se otorga el certificado, por lo menos ahí se hace público, entre comillas, este dato del número y fecha de la declaración jurada. Pero es nada más que eso. Bien. En la práctica nuestra del día a día, ¿cómo va a verse modificada nuestra documentación? Subir a sistema la DDJ, usar el sistema de Casipra. Deberíamos hacer un ejemplo con una exportación para Brasil para saber cómo se hace paso a paso. Ajá. Gracias, Lucas. En realidad, todo se reduce, o sea, no, lo primero, obviamente, es lo que hablamos recién, hay que confeccionar la declaración jurada de origen. Ese es el punto inicial, porque para solicitar un certificado de origen, yo tengo que completar la información básica. O sea, el número que me lo otorga la entidad, quién lo pide, la fecha de presentación, descripción del producto, bla, 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 todo, descripción del proceso productivo. Después tengo que discriminar cuáles son los materiales, o sea, de lo que es del estado parte productor, de los demás estados partes, los materiales no originarios si los tuvieran, y los de terceros países que hubiesen cumplido con la PAC. Entonces, una vez que confecciono esto, se hace el certificado de origen. Acá también tenemos diferencias, porque antes se acuerda que teníamos que poner 77 protocolo adicional al acuerdo 18, si es que lo ponían, capítulo 3, ¿no? Bueno, todo eso queda resumido en esta letra, A, B o C. Si hasta ahora veníamos usando el artículo 3º, inciso A, ponemos solamente la letra A. Si hasta ahora veníamos utilizando el artículo 3º, capítulo 3º, toda la fórmula, inciso B, ponemos solamente la letra B. Y si tenemos insumos importados, sea cual sea el proceso, tenemos que poner la C y fijarnos en la lista de requisitos específicos de origen cuál es el requisito solicitado. O sea, más allá de la complicación por el cambio, ya ven que se trata de una simplificación notoria. O sea, en vez de poner, incluso en el caso de A y B, es simplemente A, B, digamos, no hay ningún cambio conceptual ni nada, o sea, una fórmula y punto. Es más cortito poner una letra que poner todo eso que poníamos antes, pero nada más. En el caso del C, ahí sí tenemos una modificación importante, pero estamos a salvo de toda esa especulación que teníamos que hacer antes de ir saltando. Si tiene salto de partida, entonces pongo literal C. Si no tengo salto de partida, pero tengo el 60-40, entonces puedo poner el D. Y si es ensamble o montaje, puedo poner la letra E. Bueno, obviamente lo que era el apéndice 1, que es lo mismo que esto. O sea, en realidad hay una única alternativa, requisito específico. ¿Y qué tengo que ver? Ver qué me toca. Acá en este caso creo que es la cerveza esto. Y ya me está diciendo, cambio de partida arancelaria, CP, o sea, cambio de partida, o valor máximo de materiales no originarios,
máximo material no originario del 45%. O sea, acá me está dando dos alternativas para cumplir con el origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo insumos importados, tienen que venir por una posición distinta, cambio de partida. O sea, capítulo partida son los 4 primeros dígitos. Con que cambie uno de los primeros dígitos, cumplo. Y me dan una segunda alternativa. Por eso dice O. Podría decir y pedirme las dos cosas a la vez. No, acá me está pidiendo que cumpla con una de las dos. Ya sea el salto de partida, ya sea el 45-55. De las dos maneras. De todos modos, eso yo no lo pongo en el certificado, yo pongo la letra C. Cuando poner la letra C, ¿qué quiere decir? Que para esta posición, la letra C implica alguna de estas dos alternativas. Pero más allá de eso, después lo demás es básicamente lo mismo, salvo esto que tenemos que completar el número de la fecha de la declaración jurada de origen. El resto es básicamente igual. Bueno, sigo. Soy Fabián de Newton. Te elevo las siguientes consultas. Teniendo en cuenta que la DGO tiene una vigencia de 1 año, ¿es necesario ingresar el valor? Si el valor cambia, ¿debo realizar nuevamente la DGO? Si tengo una exportación con varios códigos, ¿se debe presentar una DJ por cada código? ¿Es viable hacer una única DGO madre que ampare a todos los códigos que el cliente exporta habitualmente? Y unas cuantas Y preguntas. no. Sí, pero que la pregunta en realidad es sí, la respuesta, desgraciadamente, digo, sí, ahí hay que trabajar. ¿Por qué? Porque te pide datos de a uno. O sea, la declaración jurada de origen te pide el código NSM en singular. Y el proceso, y yo tengo que hacer el proceso en realidad de acuerdo el proceso productivo lo tengo que hacer en función de esa posición arancelaria. En todo caso, si me permitiera, cosa que por lo menos así como está escrito, no lo dice, pero tampoco me sugiere que tenga la posibilidad de decir, en vez de un código NSM puedo poner un montón y puedo describir un montón de procesos productivos, pero ¿cuál es la diferencia? En ese caso, lo único que voy a hacer es hago un formulario para cada uno de esas posiciones NSM y de esos procesos productivos, porque además es muy difícil que teniendo distintos productos tengan los mismos materiales originarios de otro lado, o sea, ya sea del mismo país, o sea, originarios del país exportador, o de otro país del Mercosur, o de otro origen. Necesariamente por una cuestión lógica nomás, ¿no? O sea, tengo un producto, una declaración jurada. No veo ninguna posibilidad, ni siquiera digo, aunque no exista, ¿cómo lo solicitamos? No se me ocurre. A lo mejor hay algunos cuestión de imaginación, pero no se me ocurre por esto, porque no habría correspondencia entre una cosa y la otra. Aparte piensen que eso es lo importante. Por ahí uno dice, uy, es un trámite. Está bien, es un trámite, pero el día de mañana alguien puede objetar que ese producto no cumple con las normas de origen o que existan dudas respecto de ese cumplimiento y el reaseguro tanto de la entidad como del exportador es esta declaración. O sea, en base a esta declaración yo defiendo el origen de mi producto. No es nada menor, o sea, es algo importante más allá de lo molesto o engorroso que puede significar tener que hacer la declaración de vuelta. Pero más que eso, digamos, en la medida en que se mantengan los procesos y los materiales componentes no se alteren, la declaración vale por 12 meses. Eso es lo único que tenemos escrito. Si hay modificaciones, bueno, tengo que hacer una nueva declaración porque esos datos tienen que estar volcados ahí. Bien. Gonzalo Hernández pregunta, ¿hay un requisito específico de origen para el capítulo 33 que habla de mezclas? ¿Cómo saber qué se entiende por mezclas? Bien, bien. Bueno, es toda una historia, toda la cuestión química en general. A ver, espera, vamos a ir a buscar directamente el protocolo, porque hay toda una serie de definiciones respecto del tema químico en particular. Esperen que vamos a buscarlo. Habla de reacción química, que tiene una definición. O sea, dentro de las notas de lo que son los requisitos específicos de origen, hay varias definiciones. Y
de hecho, hay todo un punto, el punto de la nota 5, está todo referido a lo que son los productos químicos específicamente. Se habla de reacción química, lo están viendo, así que lo digo porque si me pongo a leer esto, además de no saber de qué estoy hablando, porque no tengo la menor idea de esta cuestión, veo que es algo muy específico, ¿no? Significa un proceso, incluido procesamiento bioquímico, que da como resultado una molécula con una nueva estructura, rompiendo enlaces intramoleculares y formando nuevos enlaces intramoleculares o cambiando la disposición espacial de los átomos en una molécula, con la excepción de los siguientes casos que no se consideran reacciones químicas a los efectos de esta definición: y disolución, eliminación de disolventes y adición o eliminación de agua de cristalización. Esa es una definición. Después viene precisamente la que él pregunta, ¿no? La de mezcla. Dice, significa la mezcla o combinación deliberada y proporcionalmente controlada, incluida la dispersión, de materiales distinta de la adición de diluyentes, solo para cumplir con especificaciones predeterminadas que dan como resultado la producción de un producto con características físicas o químicas que son relevantes para los propósitos o usos del producto y son diferentes de los materiales de entrada. O sea, yo no sé si se acuerdan, el actual régimen de origen habla de esto en una forma mucho más sintética, pero para mí siempre me pareció una fórmula rarísima, esto de, creo que decía algo así, una nueva identidad química, que tampoco era muy esclarecedor. Acá al menos, por lo menos para el ignorante, como yo, eh, veo que hay más definiciones, veo que reacción química, mezcla, purificación, eh, cambio de tamaño de partícula, producción de materiales estandarizados, separación isomérica y proceso biotecnológico. Todos esos conceptos, esos 7 conceptos, tienen que ver todos con la industria química, o sea, son procesos químicos. Quiero creer que tienen, digamos, cierta lógica para el que sabe de qué está hablando, ¿no? Bueno, tenemos al menos 12 preguntas más, así que tendremos que ser lo Sí, más sí. breves para responder. Y dice Vale. Natalia, el número de DGO, de declaración de De origen, JO. sí, Sí. ¿es uno solo para cada exportador? No, no, es uno por cada declaración jurada de origen. O sea, por cada vez que. Supongamos que yo soy un exportador ocasional o que no hago siempre lo mismo, que exporto cosas distintas todo el tiempo, voy a hacer una DJO por cada exportación que realice. Salvo que el proceso sea el mismo. O sea, que yo exporto siempre el mismo producto producido en las mismas condiciones, con el mismo proceso y con los mismos materiales. Entonces, solo en ese caso la declaración jurada es una, siempre y cuando esté dentro del plazo de validez de esa declaración jurada, que son 12 meses. Cuando, o sea, los 12 meses se me vence y tengo que hacer, obviamente, voy a hacer la misma, no va a presentar demasiada problema en la medida en que los procesos se mantengan. Bien, pregunta Joffrey y compañía. En el caso de que el CO lo firme el despachante por mandato del importador, ¿se puede presentar la DDJ en PDF con firma del exportador y el COD lo firme el despachante con la firma registrada? ¿O tendría que registrar firma, además, una persona que trabaje en la empresa exportadora para las DDJs? Sí, en realidad nada de eso está en el protocolo. O sea, no lo dice acá. Pero si hasta ahora se venían manejando de esa manera, no debería haber problema, porque en realidad quien está firmando porque tiene la autorización para poder hacerlo. O sea, está, en el caso de que sea el despachante, bueno, está actuando en nombre de, o sea, y tiene un poder o algo equivalente que le permite ejercer ese trabajo, ¿no? O sea, esa responsabilidad, porque en realidad lo que está haciendo es asumir la responsabilidad de que esos datos, repito, estamos hablando de una declaración jurada. Si es una declaración jurada, tiene cierta responsabilidad quien lo está firmando. El certificado de origen en sí mismo también es una declaración jurada. En el campo 13 dice declaración del productor final o del exportador, y dice, declaramos que los productos mencionados en el presente formulario fueron elaborados, bla, 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 bla. O sea, lo que estamos diciendo es algo equivalente a una declaración jurada. Si yo voy a firmar algo en nombre de alguien, es porque evidentemente tengo que tener la habilitación, no es meramente
una cuestión formal, sino que tiene que existir algún elemento que me autorice. Bien. Juana Pires, que consultó hace un ratito por el FOB, dice que no le quedó claro. Uno de los ítems Ajá. indica valor FOB. ¿Cómo es posible realizar una declaración jurada, anual, si el valor FOB Ajá. siempre sufre cambios? ¿A qué se refiere con rango de valor? Dice, cuando hace la declaración, dice valor FOB, rango, claro, me parece que lo que está diciendo es una interpretación que corre por mi cuenta porque no está aclarado el concepto, o sea, no es una definición matemática, ¿no? Dice, en dólares americanos por unidad de producto a exportar. Se entiende que no es un valor absoluto, sino que es por eso dice rango de valor, como que te está dando un más menos, ¿no? O sea, como cierta tolerancia a la hora de establecer este valor, porque obviamente esto se está aplicando a cualquier material, a cualquier producto, ¿no sabes? O sea, acá estamos hablando de cualquier producto, digamos, la misma declaración jurada que sirve para una vaca o para una obra de arte, digo, por recorrer toda la nomenclatura. Entonces, es bastante englobador y bastante... No puede ser muy preciso porque, de hecho, en determinadas producciones estoy seguro de que esto no se puede determinar con certeza. Entonces, se supone que cuando habla de rango de valor, está estableciendo la posibilidad de una tolerancia, de un margen de tolerancia que no está establecido tampoco en ningún lado. ¿Mm? O sea, vuelvo a lo que hace a la esencia de este elemento. La declaración jurada lo que hace es, de una manera, establecer la responsabilidad en el caso de que alguien dude de esa autenticidad de ese certificado, de la veracidad de la información volcada. Eh, Obviamente que es responsabilidad del exportador y el manejo de ese rango de valor, claro, al no estar establecido en forma fehaciente, digamos, estricta, decir, no, como en otros casos que sabemos que puede ser el 5, el 2, depende de qué estemos hablando, pero de todas maneras, aún así, aún en esos casos, lo importante es que esté establecido. Acá no está establecido. Entiendo que debe tener que ver con este tema de que esto no es específico. Acá estamos hablando de materiales y productos completamente diversos y no se puede ser tan estricto a la hora de establecer un rango, una información así matemática. Entonces lo que se supone es que debería haber cierta flexibilidad en este punto. O sea, que yo no tenga que cambiar mi declaración jurada de origen porque la variación en este rango, que lógicamente, o sea, la pregunta entiendo que va a eso, el valor FOB va cambiando todo el tiempo, que me permita manejar cierta elasticidad. De todos modos, no estaría mal consultar a las autoridades. Tenemos los contactos, así que no estaría nada mal todos estos puntos llevarlos a las autoridades del Mercosur para que respondan eso en el sentido de decir si esto es posible ponerle un número estricto o algo un poco más formal, de manera tal que saber que uno no está metiendo la pata cuando pone una cosa u otra, ¿no? Así es. Joffre y compañía de nuevo. ¿Qué es el código de CCPAC? CCPAC, espera. CCPAC. CCPAC, sí, perdona, me estaba pensando en los otros códigos. Bueno, ese es un tema bastante complicado, no porque no sea, o sea, se puede explicar, se entiende. CCP es Certificado de Cumplimiento de la Política Arancelaria Común, que está de la mano de otro concepto que es CCROM, que es Certificado de Cumplimiento del Régimen de Origen Mercosur. Son dos conceptos que surgieron a partir de, o sea, hay una única norma argentina que la cita con claridad, que es el Instructivo 1 del 2006 de la aduana, que lleva por lo menos como referencia, le pusimos la eliminación de la doble tributación en el Mercosur. ¿Por qué? Porque en realidad surgió en aquel momento, ¿no?, por el hecho de que
estaba negociando por enésima vez con la Unión Europea, y la Unión Europea exigía que los productos dentro del Mercosur, o sea, hubiera libre circulación. Siempre fue un problema, por lo menos hasta ese momento, el hecho de que si yo traía una mercadería de Brasil y yo después esa mercadería la trasladaba a Paraguay, claro, iba a Casipra y me decían, no, no te puedo hacer un certificado de origen porque la mercadería no es argentina, es brasileña. Entonces, si la mercadería iba a Paraguay, tenía que pagar los derechos como si fuera de extrazona. Entonces lo que inventaron fue esta posibilidad no, concreta, de interconexión entre las aduanas del Mercosur, porque de eso se trata el CCPAC y el CCROM. Está basado en que las aduanas del Mercosur se interconectan. Cuando yo ingreso una mercadería, cuando se ingresa una mercadería de un país del Mercosur, eso deja una marca en el sistema, ya sea el sistema argentino, María, o el Lucía, creo que es el uruguayo, o el Sofía, creo que es el paraguayo, o el de Brasil, deja una marca. Si es del Mercosur, es el CERROM. Si es de alguno de los países con los que tenemos negociaciones, esa marca se llama CCPAC. Esa es la diferencia. Si es intra-Mercosur, es el CERROM. Si es con los países con los cuales tenemos acuerdos negociados, eso es CCPAC. Entonces, cuando esa mercadería pasa de un país de Mercosur al otro, lo que hay que hacer es invocar ese certificado de cumplimiento de la PAC, la pregunta, y el sistema del país que va a recibir la mercadería lee ese dato y a raíz de ese dato puede ingresar la mercadería sin necesidad de ningún nuevo certificado de origen. O sea, lo que está haciendo es, va a buscar el certificado de origen original cuando la mercadería ingresó por primera vez de un país al otro, ¿no? Bien. Lo que pasa es que si vos vas a la norma no es en absoluto clara. Entonces, es muy frecuente que haya preguntas, todos los días tenemos preguntas de ese tipo, porque la gente, sobre todo el exportador, dice, pero me está pidiendo el CCPAC. Claro, me está pidiendo, por ejemplo, creo que hoy tuve un caso así, de una mercadería que vino a Brasil y que le están mandando a Uruguay. Entonces, ¿qué le pide? Le pide el despacho de Brasil para poder solicitar ese CC-ROM en ese caso. ¿Mm? Si la mercadería hubiese venido de Chile y yo la quiero llevar de Chile a Uruguay, entonces en vez de CC-ROM es CC-PAC. Pero el mecanismo es el mismo y la marca, la consistencia, o sea, el sistema es el mismo. ¿Mm? Bueno. Pero ya les digo, la norma no es clara, desgraciadamente. Pregunta Magali Barigoyan. Si me llega una importación con CO posterior al 18.7, ¿debo reclamar que tenga el número de DJ? No, porque te va a llegar seguramente, o sea, el problema es este, ¿cuándo lo emitieron ese certificado? Si el certificado fue emitido antes del 18.7, con el formulario viejo y con las normas viejas y sin, obviamente, la declaración jurada, vale solamente ahí, no, vale por un año más, o sea, durante un año más va a seguir valiendo ese certificado en las condiciones en que fue emitida. Y va a estar con las normas viejas y, obviamente, sin el dato de la declaración jurada de origen. Eso desde ya. Bien. En una exportación a Chile, ¿se puede acreditar origen mediante la autocertificación? Qué lindo. Bueno, todavía no en ningún caso. O sea, porque Mercosur lo que está haciendo, vamos a aclarar, el acuerdo 35, Chile sigue igual. O sea, ahí no hay ningún cambio. Están trabajando en la modificación. O sea, habría que estar atento porque es muy probable que esto que ahora incorpora Mercosur, que es nuevo, lo de la declaración de origen, alias autocertificación, de todas maneras siempre está supeditado a la decisión de los países. Y si los países deciden aplicar la autocertificación, para que eso esté vigente tienen que pasar como mínimo 6 meses. Lo que dice la norma del protocolo acá del 218, dice que es para que los países importadores puedan adecuar sus sistemas aduaneros a este nuevo elemento. Pero hoy y de acá a 6 meses como mínimo, no existe la autocertificación en Mercosur. En Chile tenemos que esperar que se modifique la norma. De hecho, hasta ahora no existe. Bien. Tenemos varios artículos con la misma PA, pero distinto código de productos. ¿Se realiza una DJO única o por cada código?
No, si es la misma posición en SM, yo no veo motivos para hacer otro distinto, salvo que sean distintos procesos. Pero si el formulario de la declaración jurada me habla de posición en SM, si yo tengo una misma posición en SM, no veo, o sea, y obviamente, mismo proceso, mismo contenido de materiales y escribir importados, o sea, si la descripción del proceso productivo es la misma, no le veo mucho sentido a que tenga que hacer más de uno, o sea, que hacer dos o tres iguales, o sea, no tiene ningún sentido práctico, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir no se aplica minimis? De minimis, Sí, minimis. el Mi de minimis. Claro, NSM es, dice Emilia, sí, 5903.90. sí. Ah, claro, porque hay, el concepto de minimis está relacionado con un concepto que ya existe en el actual régimen de origen, que tiene que ver con que si no hay salto de partida, de eso se hablaba antes, te aceptaban hasta un 10% de material importado sin salto de partida. ¿Mm? O sea, yo exporto por una posición, con una 5903, bueno, exporto un producto de la 5903 y tengo un insumo de la 5903. En la medida en que no supere el 10%, cumple igual con, o sea, se toma como originario igual. Pero tiene una excepción, pero espera que lo vemos específicamente en el acuerdo, porque lo dice claramente y tiene, o sea, aclara el mini, aclara el, claro, acá, por ejemplo, dice justo toda la parte textil es donde está la excepción, pero uy, ¿dónde está? Yo me acuerdo de haberlo leído exactamente cuando explica el de minimis. Era un segundo. Para mí es anterior a esto. Dice, cuando habla de requisito específico de origen, en el momento dice, no obstante lo dispuesto, se considera que un producto cumple con el requisito de cambio de clasificación arancelaria conforme lo indicado en el apéndice 2, requisitos específicos, si el valor de todos los materiales no originarios que se encuentran en la misma clasificación arancelaria del producto no excede el 10% del valor, lo que estábamos diciendo recién. En los casos en que los requisitos específicos de origen combinen el cambio de clasificación arancelaria con porcentajes mínimos de valor o peso, la aplicación de minimis no deberá exceder dichos porcentajes. Y acá viene la excepción que les decía. Lo dispuesto en el tercer párrafo, en este párrafo que acabamos de leer, no se aplica a los productos de los capítulos 50 a 63. O sea, que ese criterio del de minimis del 10% para todos estos productos, digamos, textiles, que sería todo el sector textil, no es aplicable. O sea que ese waiver que tendría del 10% que podría utilizar de materiales, digamos, que no, o sea, que son de la misma posición arancelaria, en este caso no se puede aplicar. Entonces, volviendo al ejemplo de recién, si yo tengo un producto que exporto de la 5903, no puedo aplicar este concepto de minimis del 10%. O sea, tengo que tener salto de partida. Y si la posición me pide un salto de partida o algo así, espera, vamos a ver. 5903, ¿cómo era la posición? A ver, 5903.90. ¿Sí? 90, listo, vamos directamente a la NSM, no hace falta la SIM, no la necesitamos. Acá le pedimos nuevo régimen de origen Mercosur y me dice, cambio de partida arancelaria más valor máximo de materiales no originarios 45%. Y me aclara, no se aplica de minimis, conforme numeral 4 del artículo 6. Contundente. Acá me está pidiendo dos cosas. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior habíamos visto que decía o? Acá me dice las dos cosas. Yo tengo que cumplir con salto de partida y con el 45-55. Y encima no me permiten el de minimis. O sea que yo no puedo utilizar insumos importados de extrazona de la 5903, porque no cumplo con el cambio de partida arancelaria. ¿Se entiende? Digo, por las dudas, a ver si no que... esto hay que trabajarlo, esto es nuevo, así que
Hay que preguntar mucho para Emilia estar nos va a seguro. decir si lo entendió. Dale, perfecto. A ver, el código nos lo envían cuando mandamos la DGO de cada cliente. Es decir, no hace falta enviarlo el 18 de julio, sino a medida que surgen las operaciones en cada exportador. Claro, porque vos haces la declaración jurada y el momento en que lo... Es lo mismo que, digamos, si haces un certificado de origen, en el momento en que lo haces con lo nuevo, con lo viejo, ¿no? No tenés el número del certificado. El número te lo va a otorgar la entidad, Casipra en este caso, cuando vos emitís el certificado. Bueno, el número de declaración jurada es lo mismo. O sea, yo emito la declaración jurada, cuando me emiten el certificado, me van a adjudicar también seguramente el número de declaración jurada. Salvo que cada entidad decida previamente incorporar un paso intermedio y decir, bueno, sí, te otorgo el número y después te genero el certificado, pero no le veo mucho sentido práctico, ¿no? Bueno, si en una exportación tengo 3 productos distintos, hay que adjuntar 3 DJO diferentes junto a la factura al momento de enviar el XML a la entidad. Y sí, si son 3 productos, vas a tener que hacer tres declaraciones juradas, inevitablemente. Siempre con esta salvedad que decimos de que si el proceso se repite, es el mismo y los materiales son los mismos, entonces esa DJO vale por 12 meses. Y esta más o menos está relacionada. Entonces, presentamos una misma DDJ única por producto para diferentes certificados a emitir. ¿Cambiaría si cambia el producto, no los valores? Esta DDJ No, se presenta antes de emitir el certificado y dónde se presenta. Claro, no, hay que presentarlo ante la entidad, o sea, ante Casipra, vos tenés que presentar la declaración jurada de origen para que te emitan el certificado. Solamente vas a tener esta posibilidad de tener un certificado que dure 12 meses en la medida en que obviamente se trate del mismo producto y que tenga el mismo proceso productivo. Si algo del proceso y los valores se modifican más allá de ese rango que estaría contemplado ahí, tenés que hacer una nueva. Y Gonzalo vuelve a preguntar, si entendí bien, entonces la autocertificación en lugar del certificado de origen no se puede utilizar por el momento. Claro, no está todavía, o sea, primero, está contemplada la existencia de la declaración de origen. Que yo creo que acá está, declaración, no, había un ítem que habíamos hecho con la declaración de origen, acá está, autocertificación. O sea, dice, la declaración de origen debe ser completada por el exportador o productor, bla, 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 y dice, el Estado parte exportador, quería ver porque decía en algún lugar pero, o sea, el Estado parte exportador debe comunicar con 6 meses de anticipación a su implementación a fin de que los demás Estados partes puedan adaptar sus respectivos sistemas aduaneros e informar la fecha de entrada en vigor de la normativa. Y después, bueno, viene con los datos que tiene que contener la declaración de origen, que obviamente no va a variar mucho del certificado de origen, porque los datos requeridos son básicamente los mismos. Pero son los países, en este caso cada uno de los estados partes del Mercosur, tienen que tomar la decisión si van a adoptar la declaración de origen, o sea, la autocertificación, o no. Eso es, casi diría, una decisión política, o sea, si, cada país. Porque, de hecho, se abren 3 posibilidades. O sea, o hago el certificado de origen, o hago la declaración de origen, o hago un híbrido. O sea, para algunos casos, o sea, el exportador que quiere lo hace por autocertificación y el que no quiere lo sigue haciendo por certificado de origen. Pero eso es una decisión de cada uno de los países. O sea, lo tienen que decidirlo y además comunicarlo. Y como está expresado, debería ser a través de una norma. Tienen que decir, además, en qué norma dice que ese exportador puede emitir su autocertificación. Pero cuando les digo que no existe es porque, claro, si hasta el día de hoy todavía no se habló del tema, ningún país comunicó nada, como mínimo, o sea, recién mañana, si algún país dice sí, vamos a hacer autocertificación, y bueno, dentro de 6 meses va a valer, mientras tanto no. La DJ, ¿cómo la presentamos? ¿Por mail
o por plataforma? Ah, bueno, ahí va a tenés que hablar con Hugo, tenés que hablar con Casifra directamente, porque eso es una decisión interna de cada entidad. O sea, cada entidad va a establecer sus sistemas o va a adecuar sus sistemas a esta declaración jurada. No debería variar demasiado en principio, ¿no? Salvo por decisión de cada entidad, no debería variar mucho con lo que se viene haciendo. O sea, el hecho de que ahora se le adjudique un número no implica una transformación, un gran cambio respecto de la forma en que veníamos trabajando hasta hoy, ¿no? ¿La firma del exportador la puede firmar el despachante? Y en la medida en que está autorizado, sí, pero si no, está actuando porque el certificado de origen y la declaración de origen hablan de declaración final del productor, declaración del productor final o exportador. Si actúa como despachante, no tiene poder para firmar. O sea, digamos, sería, es lo mismo que si el certificado de origen lo firmara alguien que no está habilitado. O sea, quien firma como productor final o exportador tiene que estar habilitado o empoderado para esa condición. ¿Mm? Si no, fíjense que el día de mañana, si hay una verificación por ese certificado de origen y está firmado por alguien que no es responsable, ese certificado no va a tener validez. Y ahí se va a armar el lío, ¿no? Matías Herrera pregunta que ¿a partir de qué fecha debemos hacer esto nuevo? Y a partir de mañana, casi nada, a partir de mañana. Mañana empieza a regir formalmente el nuevo régimen de origen Mercosur y, bueno, con todas sus condiciones. Lo que pasa es que, como decíamos hace un rato, todo lo emitido con anterioridad durante un año más tiene validez. Pero todo lo que se emita a partir de mañana tiene que ser bajo las condiciones del nuevo régimen de origen. Octavio pregunta, ¿la DJO debe estar toda completa? ¿Se pueden dejar campos sin completar en caso de no tener la información precisa? En realidad no lo dice, sí lo dice respecto del certificado de origen, pero no dice nada. Pero no, es obvio que sí se puede, porque de hecho hay campos que si yo no tengo materiales importados de determinados lugares, obviamente lo voy a dejar en blanco, porque no tengo por qué completar lo que no me corresponde. María Baigorria, hola, Pues nosotros, un minutito, sí, un segundito, me tomo un segundito, ya vengo. bueno, pequeño break. A ver, estoy tratando de leer todas las preguntas, pero por favor, si me pasé alguna, la pueden volver a escribir o pueden hacerme alguna observación, porque ciertamente hay muchas. Igual recuerden que estoy grabando esta presentación en caso de que alguno quiera volverla a disfrutar o de que sigan teniendo dudas y que por supuesto siempre están nuestros canales de Casipra, el correo de Hugo, el correo mío o cualquier otro medio por Casipra. Pueden preguntarnos cualquier cosa y con mucho gusto trataremos de aclarar las dudas. Esperamos poder repetir este tipo de actividad por lo menos una vez a la semana mientras se aclaran todas las dudas. Eso sería lo mejor. Ya estamos, ya estamos. Acá estamos. Listo. Bueno, te pregunto, María Taller. Hola, nosotros traemos el material insumo de Brasil en forma temporal. Los valores CIF de los materiales cambian según la temporada ingresada. Si bien el proceso productivo en nuestro caso no cambia. En este caso, ¿cómo debo completar los campos de valor CIF en la DJO? Es interesante, claro. El tema es que acá te lo pide material de la cacería, ¿no? De otros estados partes. Valor CIF en dólares americanos. No es muy explicativo esto, así que acá nos tenemos que manejar con yo creo que esto no puede ser tan rígido en ese sentido.
O sea, en rigor, vos tendrías que hacer, si hay diferencia, y bueno, tendrías que hacer una nueva DJ. Se entiende que cierta flexibilidad tiene que existir, no puede ser tan estricto que tenga que poner, digamos, los porcentajes se mantengan, porque estoy seguro que en ningún caso se mantienen matemáticamente. Es medio complicado. Incluso al final hay una observación que dice, adicionalmente, la DJO puede contener un campo a ser completado por la entidad emisora donde declara que el producto contenido en la misma cumple con el régimen de origen Mercosur. O sea, quiero creer que esto no es tan estricto y que, sobre todo en la medida en que ustedes tienen un vínculo con la Cámara, así, pero en este caso, lo puedan charlar a eso, conversarlo y ver, o sea, hasta dónde la entidad se va a hacer cargo digamos, de admitir, de decir, sí, esto lo certificamos, y si esos números son, digamos, están fuera de la tolerancia de la entidad, va a decir, no, esto así no lo podemos firmar. En todo caso, hacemos una nueva declaración jurada. Pero nada de esto está escrito reglamentado, digamos, de manera estricta, no hay tal cosa, ese es el tema. Insiste por acá, pero comienza a utilizarse a partir de mañana o cuando los países parte lo aprueben. No, es que ya lo aprobaron y rige a partir de mañana. Eso es lo que ocurrió. O sea, los países lo aprobaron. Hay todo un sistema de vigencia de los protocolos del Mercosur que está relacionado con que, o sea, no en todos los países existe la misma normativa. En el caso de Argentina, todo lo que se firma en ALADI tiene validez desde el momento en que se firma, porque hay un decreto del año 91, el 415, que le da validez de acuerdo a lo que diga cada protocolo. En el caso de los protocolos del Mercosur, sobre todo en estos casos, es necesario que estas normas entren en vigencia simultáneamente en los 4 países. O sea, Argentina no necesita de que salga una norma o que dictar una norma para que esto rija. Pero los protocolos de ALADI dicen que entran en vigencia a los 30 días de que el último país comunicó la vigencia de esa norma. O sea que el último, el cuarto, ya dice, a partir de ahora rige, ok, a los 30 días rige para todos. Normalmente esa es más o menos la mecánica de casi todos los protocolos del Mercosur. De protocolos así, esto es importante. Después hay otras medidas del Mercosur que cada uno hace lo que quiere, ni hablemos de lo que es, por ejemplo, resoluciones modificatorias de la nomenclatura, donde en general uno puede intuir que están promocionadas o esos cambios en la nomenclatura están pedidos por algún país en particular, y claro, los otros países se demoran en ponerlo en vigencia. Entonces después es un lío, porque dice, yo mando un certificado de origen, me dice, no, esa posición no existe. Sí, pero en Argentina todavía existe esta, no existe la otra, que seguramente hay una norma del Mercosur que modifica esa posición, pero si no se pone en vigencia, CACIPRA no te puede hacer el certificado con una posición que en la Argentina no esté vigente. Bien. Estefanía nos comenta, mañana tengo que hacer una expo a Brasil. Ya cuando cargue el COD para que se apruebe, ¿tengo que adjuntarle este nuevo modelo de DJ? Y sí, ya a partir de mañana, si vos emitís el certificado ya a partir del 18 de julio, tenés que hacerlo con las nuevas normas. O sea, con todo lo que ello implica, ¿no? O sea, acá no es un poquito otro, blanco o negro. O es el formulario anterior con las normas anteriores o es con lo nuevo. Si es a partir del 18 de julio, es con lo nuevo, necesariamente. Y Juana, no sé si Juana quieres participar verbalmente, porque creo que quedan algunas dudas para Juana, pero Sí, igual está leo la bien. pregunta. Si te animas, Juana, con mucho gusto puedes hacer uso del micrófono. El mismo caso nombrado anteriormente. Lo único que me cambia es el valor CIF-FO. Queda a criterio de cada uno el rango, porque si no existiría la anual y debería hacerse una para cada PA siempre. Claro, exacto. Pero por eso les decía recién que obviamente al no ser algo tan estricto, queda también en la responsabilidad de, tanto del exportador como de la entidad. Porque la entidad te dice, estoy avalando
que de repente vos me estás declarando un proceso productivo que es más o menos así. Todos sabemos que siempre puede haber una variación, pero ¿quién determina cuál es el rango admitido o el rango de tolerancia? Obviamente que eso tiene que ver con el conocimiento del exportador, con la entidad, y decir, sí, no, yo sé que esta gente trabaja bien, entonces sí, tenemos confianza. No, este medio tramposo, entonces a este no se lo acepto. El tema es ese, que ahí ya entramos en un tema discrecional, pero en rigor el acuerdo no nos da muchas chances, nos dice directamente, tenés que poner esto, y si ese dato no es igual, entonces en rigor yo debería hacer uno nuevo, salvo que pueda manejarme porque tengo confianza y porque sé que cierto rango de tolerancia que puede tener que ver con estacionalidad, etcétera. Obviamente depende de la naturaleza del producto, que la entidad me lo vaya a firmar igual, porque ese es el tema. El tema es que la entidad, la CACIPRE, te firme un certificado que no es estrictamente lo mismo que yo tengo declarado en la DJ. Ahora, ¿cuánto es de estricto y cuánto no es de estricto? Y eso va a depender del rango de tolerancia que cada uno se imponga, ya sea el exportador como la misma entidad. Emilia pregunta, o sea que podemos usar certificado viejo con las actualizaciones del nuevo. No, lo que pasa es que el certificado que ya está emitido, o sea, hasta hoy se emitieron certificados con el viejo formulario y en base a las normas del protocolo 77. A partir de mañana eso se termina y lo que rige es estrictamente el protocolo 18. Por lo tanto, o sea, insisto, o eso blanco o negro. Hasta el 17 del 7 era una cosa, a partir del 18 del 7 es otra. Ahora, claro, si a vos te emitieron un certificado hace 5 meses, 4, 3, 2, 1, lo que sea, hasta hoy, obviamente que va a valer porque durante un año más sirve ese certificado. Bueno, no quedó claro para Ariel Suárez y por eso repetimos acá la pregunta. Tenemos varios artículos Bien. con la misma PA, pero distinto código de Sí, producto. ¿Se realiza sí. una DJO única o por cada código? No terminé El de código de entender. producto, Sí, pero es que no, porque no hay para qué complicarse la vida. Si, ¿dónde dice código de producto la declaración jurada de origen? No pide código de producto. No es, o sea, no es una exigencia del formulario que por cada código de producto yo tengo que declarar, hacer una declaración jurada distinta. O sea, cuando hablamos de preferencias en general, no solo en este caso, sino en todos los casos, hablamos de posiciones NSM. O sea, en este caso, sino de Naladiza, en otros acuerdos. Pero la norma de origen está establecida en función de ese código arancelario, en este caso de la NSM. Y a eso se limita. Nos tenemos que, o sea, por eso es que entiendo a dónde apunta, porque una cosa es la cuestión comercial y otra cosa es la cuestión arancelaria o estrictamente de origen, que es lo que estamos hablando. Por eso es que lo bueno de este nuevo régimen es que hace más hincapié en el tema de origen y no tanto en otras cuestiones menores que uno dice, uy, pero por esto me rechazaron el certificado porque está mal escrito tal o cual cosa. No lo dijimos hoy, pero este nuevo régimen de origen permite la corrección y hasta el reemplazo de certificados de origen por errores. Y no aclara, ya no se habla más de error formal, no error no formal. Está mal el certificado, bueno, la aduana conserva el certificado, pero yo le tengo que mandar un certificado nuevo. ¿Por qué? Porque estaba mal por esto, por esto y por aquello. Y en función de eso, si es que es posible, porque a lo mejor no es posible, pero en la medida de lo posible, se emite un nuevo certificado. Yo tengo la norma de origen establecida por una posición arancelaria. Si esa posición arancelaria, digamos, respecto a los datos que me pide la DJ, que es la posición, el proceso productivo, no el código de producto. El código es tuyo, no hace a la normativa del Mercosur. En la medida en que yo mantenga la misma posición arancelaria y el mismo proceso productivo, con una declaración jurada me sirve. ¿Cuál sería el sentido de que, teniendo la misma posición arancelaria y el mismo proceso productivo, yo haga por cada código mío, no del Mercosur, sino mío, una DJ por cada uno? Ninguno. O sea, yo me tengo que atener específicamente a lo que me está pidiendo, en este caso, la nomenclatura del Mercosur. Si yo estoy dentro de esos 8 dígitos
a los cuales les corresponde una norma de origen, entonces con una sola está bien. O sea, es posible que no solo sean distintos códigos, podrían ser distintas posiciones SIM. A lo mejor son distintas aperturas. Tengo la misma NSM y me cambian los últimos 3 dígitos, me van variando. Eso es para la aduana argentina. Para el régimen de origen Mercosur, como lo ven ahí, está en NSM. Entonces, mientras no me cambien los 8 primeros dígitos y obviamente no me cambie el proceso productivo, con una DJ estoy hecho. Sí, él aclaraba su duda acá y dice, la duda es que si los productos cambian de nombre, pero son la misma PA y proceso productivo, en la DJO se declara un nombre de producto. Claro, lo que por ahí podrían hacer es poner un nombre genérico. Obviamente, estamos hablando en abstracto y a lo mejor lo que estoy diciendo es imposible por el tipo de producto que no sé cuál es. Pero si es una misma posición arancelaria, yo me quedo con la descripción de esa NSM. Todo lo que pongas a continuación de esa NSM es adicional, no hace a la esencia. Entonces vos por ahí podrías poner distintos códigos, o sea, mientras la NSM sea la misma y el proceso sea el mismo, lo podés poner o no, omitirlo, porque no es necesario, porque es información adicional, no hace a lo importante que para esto. ¿Qué es lo importante en esto? La norma de origen. ¿Cómo está establecida la norma de origen? En función de un NSM. Yo cumplo, o sea, este código de 8 dígitos, yo cumplo con la norma de origen que tiene asignado ese código, sí, listo, ya está. Y, repito, en la medida en que sea el mismo proceso productivo. Lo otro es Bien, adicional, secundario. Gonzalo nos pregunta, buenas tardes, si tengo una factura con varias PA y por ende debo hacer varias DJO, ¿puedo aplicar los números de DJO asignados en el COD? Y sí, lo vas a tener que hacer, sí, porque tenés que declarar en el certificado de origen, ya sea digital o papel, tenés que declarar la que te corresponde a la declaración jurada de origen. Insisto, solamente, o sea, por definición, lo que dice el acuerdo es que a cada mercadería le corresponde, o sea, a cada certificado de origen le corresponde una DJO. Si el proceso es el mismo, esa DJO que hice la puedo convalidar para todas las exportaciones que haga durante 12 meses. Solamente eso. Otra cosa no dice. Entonces, si tengo variaciones en el proceso, si tengo distintas posiciones, tengo que hacer nuevas DJO por cada producto, inevitablemente. Y si Por esto que les existen, digo, sí. o sea, no hablamos de productos, hablamos de posiciones NSM. Y si existen varios proveedores del material para esa misma posición arancelaria, ¿se nombran todos? Y sí, porque en la medida en que los procesos no varíen, que es lo que está contemplado, sí, habrá que nombrarlos a todos o poner a los principales, digamos, el proveedor mayoritario, o en orden en todo caso. No, tampoco, digo, no está escrito ahí, no lo dice, pero sería absurdo tener que hacer, siendo el mismo proceso, porque el proveedor es distinto, tener que cambiar la declaración jurada. Me parece un absurdo. ¿Mm? Vuelvo, si quiere, o sea, si nos atenemos a lo que está escrito, y sí, uno diría, cambió el proveedor, lo siento, pero me parece que es una ridiculez. No, porque nos apartamos del objetivo y por eso que es alentador y creemos que positivo este nuevo régimen de origen, porque apunta más a lo esencial, que es precisamente al cumplimiento de la norma de origen. Cuanto más difíciles son las normas, más fácil es de meter la mula, ¿no? De meter el perro. Porque bueno, pues es tan complicado que nadie lo entiende y entonces termina resultando cualquier cosa. Si las cosas se simplifican, es mucho más probable que se cumplan, porque es más fácil de cumplir. O sea, cumplo o no cumplo, punto. Es esta la norma, es clara, es precisa, entonces, ¿la cumplo? Bien, no la cumplo, sonamos. Pero en estos casos me parece que, porque nos vamos a otro lado, que lo importante es si
repito, si se cumple con la norma. Si la norma me dice cumplo 45, ¿qué va a variar que el proveedor sea A, B o C? Si lo importante es cumplir con la norma de origen. Ya está. Entonces yo puedo citar a todos, A, B, C, D, a todos, en la medida en que se mantenga el proceso productivo con respecto a decir, no estoy mintiendo respecto de los componentes, que si son de un origen, de otro origen, no importa. Lo fundamental es que se cumpla con la norma de origen tal cual está expresada en el acuerdo. Marcelo, muchísimas gracias. Esa ha sido la última No, por pregunta. Me favor. imagino que hay muchas más, pero bueno, por cuestiones de hora Sí, sí, también la sí. gente se va retirando. Así Claro. que No, y seguramente va, o sea, esto de ya lo sabemos, van a aparecer cosas nuevas. Cuando hay un cambio así tan radical, eh, necesariamente van a aparecer dudas, van a aparecer cosas, y van a aparecer cosas sobre las cuales no vamos a tener respuesta y vamos a tener que consultar, decir, che, esto se puede, esto no se puede. Sí, seguramente, sí, porque, insisto, aún así me parece que estamos ante un cambio que a priori parece muy positivo porque simplifica. O sea, todo lo que es simplificar se ve más claro, es más transparente, es de alguna manera una especie de blanco-negro. Esto de que uno pueda poner la norma de origen en 3 opciones es maravilloso. No sé si alguno por ahí ha operado con los acuerdos como el de Israel o el de Egipto, que ya tenían este formato de poner directamente la letra, y ya con eso ya tenés, si lo importante es que se cumpla, no pedirle 1000 cosas distintas, no, cuanto más simple, me parece que es mucho más fácil de cumplir. así es. Hay muchos comentarios de agradecimiento por el tiempo que te has tomado en explicarnos. Y yo les prometí a todos en tu ausencia breve, por 2 minutitos, que volveríamos a repetir este tipo de charlas hasta que Sí, todas las sí, dudas las veces queden que sea. aclaradas. Así que Sí, contamos sí, con y eso. de hecho, pasan años y las preguntas sobre origen siempre van a estar. Es un tema bastante árido, eh, por eso es que me alegra esto de que sea más simple, porque es más fácil de explicar y también es más fácil de entender, de no complicarnos la vida con cosas que me parece que no vale la pena. Ese es el otro problema. Que uno dice, estoy mirando, mirá qué detalle que estamos mirando. Algunas veces hemos entrado en conversaciones ya ridículas por este tipo de cosas. Hay más para hurgar, ¿eh? Hay conceptos como el que se han incorporado, el origen, que también tienen que ver con conceptos que quedaban en discusión, que no se sabe bien, sobre todo respecto de envases, materiales fungibles. Bueno, todo eso por lo menos está definido. Hasta ahora ni siquiera estaba definido. Después de la práctica no sé si va a ser tan fácil, pero al menos está escrito y tenemos un punto de referencia al cual recurrir. Bueno, Marcelo González Villorú, gracias y Por gracias a favor, todos ustedes que nos acompañaron. Y por supuesto repetiremos la experiencia para que todas nuestras dudas queden aclaradas. bueno, al menos la mayoría. Sí, así va a Muchas ser. gracias. Gracias a Gracias por la todos. paciencia. A vos, gracias. Hasta luego a todos. Hasta pronto. Chao, muchas